¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Madul. Sean bienvenidos a una tier list, literalmente, respectivamente, con todos los lore de los actualmente 16 juegos de la saga Fire Emblem. Obviamente, claro, son lores y, claro, personajes que tienen una relevancia importante en el juego. Pero sin más que decir, empecemos. Obviamente, la tier list está clasificada, obviamente, por solo 5 tiers. Los de mis lore favoritos me gustan ni de lejos, pero están ahí arriba porque existen y no me importan. Vamos a empezar respectivamente con la número 1. Link, obviamente ya lo he dicho casi como a medio pulmón de por qué me gusta respectivamente Link, porque me gusta. Pero bueno, lo repetiré en caso de que no lo sepan. Me gusta Link porque eventualmente cuando yo jugué, por ejemplo, mi primer Fire Emblem, que fue el Blazing Sword, empecé originalmente a jugar la saga Fire Emblem originalmente por Link. Siendo el primer lord que conoces al principio de tu juego, es cierto que no tiene los stats más rotos, pero obviamente su desarrollo en la historia afecta bastante porque estamos diciendo que mientras, por así decirlo, Eligward va avanzando en su historia, sin el soporte respectivo ni de Ethel ni de Link directamente, el propio Eligward no se puede desarrollar respectivamente al Toteflame, porque Link obviamente tiene su parte, ya que si Link no, si Eligward no hubiera, si Eligward y Ethel no hubieran ayudado a la misma, literalmente, posiblemente ella pudo haber muerto a principios en lo que viene siendo el trayecto de su propio juego, pero debido a la intromisión de estos, obviamente fue que esto, además el tipo de relación que tiene con tu avatar y con gran parte de los personajes que conoces en el juego, llega a ser bastante preciso, no haciéndolo como un personaje en plan plano que solamente está puesto por un minuto. Es cierto que en algunas escenas y eventos se puede haber sacado más partido a la misma, pero no es que el juego quiera, por así decirlo, equiparar o quitarle todo el protagonismo al personaje principal. Por ejemplo, Lin ya tuvo su primera historia en la cual ella fue la protagonista y en la cual pudo, por ejemplo, conocer a su abuelo e incluso hizo crecer ella misma como persona. Igual el caso de Eligward y Héctor por sus respectivas rutas. Sin entrar en spoilers, es un lore que, por ejemplo, al ser el primer lore que jugué de la saga Fire Emblem, le cogí un aprecio bastante grande respectivamente. Por eso está entre mi top de lore favoritos. El siguiente, Ephraim. Originalmente, cuando conoces a Ephraim en lo que viene siendo en Fire Emblem en Sacred Stone, tú lo ves como el típico personaje cabezota que lo que viene siendo cosas que solamente se mueve más por impulso que por cerebro, pero a pesar de eso, el propio Ephraim piensa mucho en las cosas, o sea, Ephraim sabe que, por ejemplo, o sea, él suele mimar mucho a Erika porque literalmente como hermano, él sabe el deber que tiene como hermano mayor, pero también sabe su deber como líder, o sea, es alguien que así de plano siento que es mente fácil o simple y puede haberle quitado un tanto la influencia a Erika, pero de por sí durante su ruta, y por ejemplo en la ruta de Erika tú ves obviamente las respectivas emociones que tienen y claro las decisiones que toman ambos por cada una de sus respectivamente rutas. Por ejemplo, él Ephraim buscaba hablar con su mejor amigo Leon para ver si podía encontrar la forma de ponerle fin a la guerra sin tener que llegar a la aniquilación del reino de los grados, pero también porque él tenía cierto grado de aprecio en los grados, ya que el maestro, el que le enseñó a manejar una lanza al propio Ephraim, fue un líder de los grados, para ser exacto, el general Dulce, respectivamente, fue quien le enseñó a Ephraim a manejar las lanzas. Por eso Ephraim es muy diestro en el arte de la lanza, a diferencia de otros lore. Siendo un personaje que, por así decirlo, se centra más en la cabeza que en los músculos, es algo curioso, pero su tipo de interacción y relación es un poco bastante
más compleja. Por ejemplo, llega a ser un líder nato, pero también llega a tener en cuenta que sabe que sus decisiones terminarán en un resultado que puede garantizar rival del propio James, y obviamente un líder un tanto cabezota, pero a su vez determinada, lo cual lo hace un buen gobernante y capaz de sentir el dolor y saber lo que significa pelear por proteger a una nación. Por eso Efrain obviamente se ganó gran parte de mi respeto originalmente desde que lo conozco, desde que jugó su juego. De hecho, la primera vez que jugué Fire Emblem Secret Stone, la primera ruta que terminé fue la de Efrain. Nunca me jugué la de Erika porque todas las veces que jugué el juego siempre escogía la ruta de Efrain. No porque quería glitchar a Erika, simplemente porque me gustaba más el término de el desarrollo de la ruta de Efrain. Hay literalmente líder de los mercenarios de Greylock. Actualmente, hay que ser sincero, hermano mayor de Misto y como Lord, literalmente alguien un poco inexperto e inmaduro. Esa fue la premisa en la que se vendió Fire Emblem Path of Radiant, literalmente de GameCube. Como dije anteriormente, el juego de Path of Radiant literalmente fue un juego que yo le tengo cierto aprecio, ya que fue un juego que yo jugué más o menos para la época de mi cumpleaños. Recuerdo que fue más o menos antes de que yo cumpliera por lo menos los 15, que ese juego que era el tiempo en el que apenas había empezado a salir lo que había salido del juego, que yo que había dicho que yo quería el juego con muchas ganas, ya que yo había visto más o menos trailers en la revista Club Nintendo y era uno de los juegos que más me entusiasmaba por poder probar y jugar, y ya que tenía una GameCube obviamente quería conseguirlo directamente. Yo literalmente cuando fui a una tienda vi que había una copia de él y obviamente le convencí para que el día de mi cumpleaños me la compraran, y la compraron. Y después de jugarlo, obviamente les aviso que terminé el juego 5 veces. O sea, tras terminarme el juego 5 veces, puedo dejar en claro que el propio AI llega a ser uno de mis lords favoritos por el hecho de que, por ejemplo, en el trasfondo, en un principio, a principio del juego, se podría decir que es alguien inmaduro, porque directamente él odiaba perder. Además de que odiaba perder, perdiendo bastantes veces con su padre. Él literalmente también le tenía una alta autoestima al mismo, ya que como líder y mercenario era alguien que era capaz de demostrar que tomar decisiones a veces puede llegar a ser más duro de lo que aparenta, y conforme avanzas en más o menos Path of Radiant, el propio Ace se va dando cuenta de lo que significa ser un líder y crece potencialmente la historia, llegando a tomar decisiones para ver por el velar de lo que viene siendo sus camaradas y de las naciones como tal. O sea, literalmente él ni siquiera era un Lord, literalmente al principio del juego. Posteriormente llega a ser conocido como Lord, ya que asume el cargo del cosa de comandante y líder de la orden y de los mercenarios de Grail, ya que Grail termina siendo matado por el plot twist de la historia y llega a ser alguien la más de capaz para la posición en la que tiene. Obviamente la princesa Lincia está también entre mis personajes favoritos, porque que si han jugado obviamente Radiant saben que en un principio Lincia es casi, por así decirlo, una princesa en apuros que literalmente le pide ayuda ahí solo para recuperar su reino, y claro, saber si es digna de ser una buena gobernante. Pero posteriormente, conforme avanza en su propio juego, la misma crece como una gran mujer, y encima de eso como una digna emperatriz de su reino, ayudando ahí incluso en la batalla final. De hecho, hay que mencionar que si se muere Elincia, también se acaba el juego. O sea, igual que con Ike, si muere Ike, se acaba el juego. Si muere Elincia, también se acaba el juego. Es solamente un pequeño dato para que vean lo que incluso en el término del apartado de la historia se considera un personaje bastante importante en lo que viene siendo su trama y su desarrollo respectivamente. Pero aquí vendría la siguiente pregunta.
¿Por qué tienes a Cloud más arriba que Dimitri y a Edelgard aquí en el fondo? Obviamente no he visto más o menos el tipo de personalidad que es Cloud, pero diría yo que entre los tres el que mejor me cae es Cloud, el segundo que mejor me cae es Dimitri y la que menos soporta es Edelgard directamente. Sí es cierto que tiene obviamente su sensualidad y que hay muchos fan art sexy de ella, pero respectivamente en términos de personalidad eso le pasa lo mismo que con Camila. Y muchos dirían, pero Train, no metas a Camila y él en el mismo saco, me da igual, ya lo he dicho 1000 veces. O sea, si su personalidad apesta, literalmente cualquier lord femenino se puede comer vivo, literalmente lo que hace esta, como en términos de personalidad y rol. En fin, regresando a lo que era el escurridizo Cloud, el futuro líder de lo que viene siendo la alianza de cosas de Leicester, y claro, el joven noble que literalmente se te une originalmente a la ruta de Golden Deer. Es la primicia originalmente con la que te fueran a Cloud, pero conforme avanza en su historia, llegas a ver que Cloud es alguien que le gusta mucho pensar estrategias y maquinar tácticas, pero obviamente entre una mente sabia siempre habrá varias mentes sabias. O sea, Cloud obviamente sabe que por muy inteligente o astuta que sea, ella, sus planes no son nada si no cuenta con el apoyo de nadie. O sea, Cloud no intenta ganarse a sus aliados a base de influencia, fuerza o literalmente forzándolos a hacer las cosas y obviando las opiniones, sino que él intenta por lo menos hacer cosas a su propia manera, sin intentar, por ejemplo, buscarse enemigos amigos en su propio bando. O sea, sin ir a énfasis, es un personaje que a la vez que es intrigante, es un personaje que te puedes llegar a encariñar muy fácilmente viéndolo como un amigo. Aunque sí es cierto que algunas veces te puede desesperar su personalidad. Por el lado de cosas de Cloud tenemos a Leaf. Obviamente a Leaf le pasa lo mismo que a Cloud. O sea, joven que literalmente gente perdió a muy temprana edad a sus padres y madre. A pesar de que perdía a su padre y su madre, no sabía el paradero de su hermana, ni tampoco es un factor como Lord o gobernante. Pero conforme avanzas en la propia historia, Obria sabe lo que viene siendo que las decisiones que él toma tienen ciertas consecuencias y que va creciendo como líder y también tomando sus propias decisiones con el fin de intentar darse cuenta de cómo ponerle fin al conflicto de su propia zona, y encima de eso intentando unir su mundo de una forma que no requiera depender de la violencia o de matarse mutuamente a base de derramamiento de sangre innecesario. Como lo haré al principio del juego en comparación a Link, a Efren, a Ai y a Lincia, puede dar mucho que desear. De hecho, el Lincia en Battle Radiant se une a un punto muy tarde y tiene muy bajos stats. Pero una vez que ya le llegas a, por ejemplo, entrenar, tanto el Lincia como Link pueden llegar a ser auténticas bestias que matan a cualquier cosa, obviamente. Claro está, tienes que tener en cuenta que para la falta del juego en que se unen no van a sacar su verdadero potencial al 100%. Entonces, luego tenemos a Celica. Respectivamente mucha gente odiará a Celica y puede entender por qué le odian, porque a principio del juego obviamente con las decisiones que toma y también teniendo en cuenta obviamente el trasfondo y los tipos de decisiones. En mi caso yo llego a odiar, me cae bien Al, pero me carga que a veces las decisiones que toma él está en plan de echarle la culpa a alguien bien para resolver tus frustraciones. O sea, cada buen líder tiene que aprender a reconocer sus errores y como líder tienes que saber que incluso cualquier buena decisión tiene sus riesgos. Celica como líder tomaba decisiones un poco difíciles y duras, incluso llegando al punto de llegar a traicionar a sus propios amigos solo con el fin de proteger a
este cabezón que se encuentra aquí abajo directamente, pero a pesar de ello, yo y con todo el dolor de mi alma, estos dos están destinados a estar juntos, pero a su vez directamente pueden Celica tomar decisiones tomando en cuenta de que literalmente siempre querrán que, por ejemplo, la gente sea feliz y que no se vean obligados a hacerse respectivamente atados por un yugo o una religión lo más de distinta. Otro de los lore con la cual yo llegué a simpatizar bastante es Mar. No solamente por las sagas más, antes de que vayan a preguntar. Mar llega a simpatizar bastante con él. Es porque cuando tú llegas a jugar. Cuando llegué a jugar por primera vez Shadow Dragon, el New Mystery Emblem, en un principio, cuando yo lo jugué, no tenía esa sensación como para decir que como Lord me gustaba o lo veía en una posición tan alta. Pero conforme me hice el Let's Play entero, tanto de Shadow Dragon como New Mystery Emblem, mi opinión cambió totalmente con respecto a Mar, llegando a ponerlo como uno de mis lord favoritos, ya que respectivamente me encanta su personalidad. O sea, como líder, él no se lleva el mérito para él mismo. Él sabe que, por ejemplo, él no es que nadie sin literalmente la ayuda de sus aliados. O sea, sí es cierto que es bastante generoso y para una gente sonaría muy hipócrita decir que no puedes darle el mérito a tus grandes aliados, pero como dice un dicho, no hay, tú no puede haber un cosa. El pueblo no es lo que hace un rey, es el rey, el rey no hace un pueblo, es el pueblo el que hace un rey y de ahí una nación originalmente. O sea, Mar sabe que directamente todo el mundo ha metido su granito de arena en su propio juego para poder hacer que lo que viene siendo su propio mundo y conseguir realmente la auténtica paz sin tener que recurrir a violencia o muertes innecesarias. Como el rey hay que ser sincero, que Mar en un principio cuando tú llegas a conocerlo llega a ser un personaje algo inmaduro, pero él es consciente de que él quiere crear un mundo en el cual no tenga que literalmente pelear. De hecho, el propio Mar odia pelear, pero a pesar de ello, él pelea por un motivo. O sea, en el primer juego peleaba para recuperar su nación y también poner el fin al reino de Medeus. Y en su segundo juego, digo, realmente no tenía planeado verse involucrado en una guerra, pero se vio involucrado debido a que todos los sucesos se combinaron casi al mismo tiempo. La pérdida de su reino, el secuestro de su hermana y de varios conocidos de él, y el factor de tener que volverse de que antiguos aliados que él conocía en el juego anterior terminaron volviéndose enemigos. O sea, todo ese tipo de cosas se combinaron, lo cual hizo que al final él tomara decisiones que a su vez, a pesar de que podían haber dudado, él sabía que tenía que tomarlas porque si no, mucha gente hubiera perdido a personas que realmente le importaban. Lilina. Hay que ser sincero que aquí puse a Lilina entre mis lord favoritas, aunque el lord de su juego es Roy, literalmente. Y literalmente es el juego que va después de el Blazing Sword. Pero el problema es que, respectivamente, el problema que yo le veo a Roy sería más o menos en términos de liderazgo. Es alguien sabio, atento, amable y muy gentil. Sin embargo, aún así, a pesar de ello el propio Rey tiene sus defectos respectivamente. Aunque bueno, creo que lo mejor sería dividir esto en tres partes, porque realmente hablar de todas las lore y decir lo que viene siendo lo que más me gusta y lo que menos me gusta de cada uno sería un problema sin ir a spoiler. Y apenas voy por Lilina, me quedarían entonces Linnea, Peony, Mikaya, Fjord, Erika, Sharina, Julia, los que están en me gusta, los que están
que ni de lejos, pero están ahí arriba, y por qué existe y por qué no me importas. Pero en fin, creo que voy a seguir con lo de Lilina. Lilina es cierto que en términos de lore, obviamente, de su rol en su juego no es tan notorio, más concretamente porque el juego de Fire Emblem Sword Healing se centra más concretamente en Roy, por eso Lilina el rol se limita a simplemente observar y ver hasta cierto grado las situaciones, pero Lilina le pasa casi algo parecido a Keida. O sea, Lilina no es de esos que le gusta quedarse en plano de segunda, simplemente y ver cómo se avanza la situación. O sea, Lilina obviamente pone todos sus conocimientos con el fin de poner fin a la guerra. Es cierto que, por así decirlo, creo que lo he mencionado antes, pero en Fire Emblem Sword Ceiling hay muchos huecos argumentales y por así decirlo, fallos. Por ejemplo, la cosa es que intentan contarte la historia del universo de lo que viene siendo Blazing Sword de una perspectiva diferente, asumiendo como que tú no jugaste el Blazing Sword primero, pero respectivamente, y contándote una historia totalmente opuesta a lo que pasa en un juego, ignorando los sucesos que va ocurrido en el juego anterior, lo cual en parte está mal, porque entonces estamos diciendo que te quedas con ese hueco argumental de ¿y por qué existe este personaje? ¿Y quién es este otro? ¿Y quién es este tal Marcus? ¿O qué? O todos los sucesos que hay, pero en fin. El, el punto es que, por ejemplo, si tú también te llegas a ver el motivo por el cual Lilina llega a tener un rol importante, es porque en la propia historia de Hasha no Tsurugi ven como literalmente Lilina tiene como un pacto de como amistad y confianza con Roy, llegando al punto de que, por ejemplo, ellos se prometieron que si, sin importar lo que pasara, obviamente que si uno de ellos moría, morirían todos con él, o sea, como si fuera una unión fraternal, como si fueran familia, aunque no lo son. Pero aún así me gusta más o menos el tipo de relación y la construcción que le dieron respectivamente a Lilina en ese manga. Aunque fuera mínima, realmente hay que ser sincero que Lilina tiene algo de interacción y como Lord se nota su propio crecimiento como persona respectivamente. Pero en fin, aquí dejo obviamente esta primera parte que llega desde mi waifu Lin hasta literalmente Lilina. Para la próxima parte obviamente iríamos desde Niña posiblemente hasta Izuki. Y si las cosas se alargan, al final terminaría siendo 5 partes. Así que, sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Reinhardt Dude. Y chao.